Soy Pablo Bomaro, docente de la materia Sociología de la Infancia, Adolescencia y Juventud. Y hoy quiero compartir con ustedes una dimensión, una interpretación de esta coyuntura de pandemia por coronavirus que tiene que ver con las desigualdades sociales enfocadas desde un punto de vista multidimensional, y dentro de esta multidimensionalidad de las desigualdades sociales, las desigualdades generacionales y particularmente las desigualdades vinculadas con juventudes, es decir, juventudes, desigualdades en tiempos de pandemia. Creo que es importante asumir, en primer lugar, que esta pandemia se, produce en una situación, en una dinámica social, en una estructura social profundamente desigual. Estamos en un momento del mundo, en una época de agudización, de profundización de las desigualdades sociales, no solo desigualdades desde el punto de vista económico, socioeconómico, por ingresos, por renta o por posición en la estructura productiva, sino, como dije recién, desigualdades multidimensionales. Entonces, ante una situación de desigualdades crecientes, esta pandemia o las políticas públicas, muchas de las políticas públicas asumidas para enfrentar esta pandemia, lo que vienen a hacer es agudizar, profundizar, ampliar estas desigualdades sociales. Entonces, si nos enfocamos en las desigualdades sociales, generacionales o vinculadas con juventudes, hoy quiero resaltar tres aspectos de estas desigualdades. En primer lugar, lo que tiene que ver con las desigualdades laborales, juventudes, desigualdades y trabajo. Uno podría pensar, y creo que es interesante poder pensar todas estas desigualdades desde un enfoque también que tienda más que a ver dicotomías o puntos opuestos, polarizaciones, más bien verlo como ambivalencias, como tendencias contrapuestas, como paradojas, como contrapuntos, como dilemas, como encrucijadas. En esta visión entonces de tendencias contrapuestas o de, ambivalencias, uno puede pensar que ante la situación de aislamiento social, ante la cuarentena, ante la merma, la baja o la desaparición o, el apagado de muchas actividades económicas y de muchos sectores económicos, ¿cuáles son los trabajos que siguen funcionando? Bueno, por supuesto, salud, seguridad, pero muchos de los trabajos que siguen funcionando son ejercidos o son desarrollados, llevados a cabo por jóvenes. Por ejemplo, las llamadas economías de plataforma, Rappi, Globo, ¿sí? O lo que tiene que ver con los supermercados, repositores, cajeros, son en su mayoría jóvenes varones, jóvenes mujeres que están encontrando posibilidades laborales, inclusive una ampliación de algunas posibilidades laborales, pero en empleos mucho más precarios o en empleos precarios, en empleos o informales o aunque sean formales, precarizados, con menos derechos laborales y con condiciones laborales degradadas. Los de Rappi, los de Globo, transitan la ciudad, entregan mercadería de mano en mano, no siempre con los implementos de protección necesarios, están expuestos obviamente a, inclemencias climáticas, inclusive accidentes de tránsito que también se han incrementado en estas últimas semanas. Por lo tanto, uno podría pensar que en esta dinámica de ambivalencias o de paradojas podría bajar. Hay autores que señalan que podría bajar el desempleo juvenil, que suele ser 2,5 o 3 veces superior al desempleo general. Podría bajar el desempleo juvenil, pero con empleos mucho más precarios, mucho más degradados y con peores condiciones laborales. Algo similar podría suceder en la economía digital, que sin duda se está amplificando la virtualidad a distancia, lo digital, pero también muchos empleos digitales que son llevados a cabo por jóvenes, ¿sí? Son también tercerizados, informales, con malas condiciones laborales, con contratos a término, basura, eventuales. Entonces, una primera desigualdad vinculada con trabajo. Una segunda desigualdad vinculada con el ámbito educativo. Juventudes, educación, desigualdades, pandemia. Acá sin duda uno podría pensar que
de que la educación a distancia, que la educación virtual no son vacaciones, continuemos el vínculo estudiante-docente, digamos, continuemos el vínculo educativo y pensemos contenidos adaptados a esta situación. Creo que es muy importante poder también pensar en las desigualdades que los profesores, que los docentes también atraviesan, experimentan, viven, pero en este caso los estudiantes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la conectividad? ¿Qué pasa con el acceso a dispositivos que permitan bajar los materiales, los contenidos que ofrecen las materias, las universidades, las escuelas secundarias, las diferentes instituciones educativas? ¿Qué sucede con las condiciones, de vivienda, habitacionales? ¿Qué sucede con las condiciones habitacionales de los jóvenes? Todas y todos los jóvenes tienen las mismas condiciones habitacionales para poder, por ejemplo, tener un ámbito tranquilo, resguardado, para poder hacer tareas, para poder hacer chateos o clases virtuales, o clases por alguna plataforma como Zoom u otras. Entonces, conectividad, acceso a dispositivos adecuados, ¿sí? ¿Qué pasa con los que solo tienen celulares con datos prepagos? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, habitacionales, vinculadas con la conectividad, vinculadas con los dispositivos, son también desigualdades educativas, que sin duda hay mucha más, vinculada con las plataformas o con los portales de las universidades, si funcionan mejor, funcionan peor, qué ancho de banda hace falta para poder loguearse, para descargar materiales, pero creo que todo esto está poco considerado cuando se piensa mantengamos el vínculo, hagamos educación a distancia o hagamos tareas virtuales. Y una tercera cuestión tiene que ver con la situación de aislamiento en sí mismo. Y acá voy a tomar 3 aspectos muy breves. En primer lugar, el aislamiento social obliga a convivir con su núcleo familiar o con su familia a las juventudes de las disidencias sexuales, de las diversidades sexuales, que muchas veces son repudiadas o no son aceptadas por su núcleo familiar. En situaciones donde no hay aislamiento social, en una normalidad, entre muchas comillas, estas juventudes tienen ámbitos de sociabilidad fuera del hogar, fuera de sus casas. Tienen ámbitos de ocio, ámbitos de encuentro, espacios de sociabilidad con pares, que justamente tienen que ver con un escape o con un ámbito de resguardo, de contención ante este repudio familiar. Pues bien, en contextos de aislamiento social o de cuarentena, estas juventudes de disidencias, diversidades sexuales, son obligadas muchas veces a vivir con quienes los o las repudian o con quienes no los o les aceptan. Segunda cuestión vinculada con el aislamiento social propiamente dicho, lo que tiene que ver con juventudes y género, porque creo que es muy importante poder pensar en una mirada interseccional, desigualdades multidimensionales enfocadas interseccionalmente, desde las ambivalencias, las tendencias contrapuestas o las paradojas. Interseccionalidad: género, generación, territorio, cultura, trabajo, educación, situación socioeconómica. Creo que en esta intersección podemos comprender las desigualdades sociales, en este caso generacionales, en tiempos de pandemia. Por lo tanto, ¿qué sucede con las mujeres jóvenes que, estaban sufriendo o eran víctimas o vivían situaciones de violencia? ¿Sí? O de acoso, violencia simbólica, violencia física, violencia material. Están muchas veces obligadas a vivir con sus agresores o con sus acosadores. Y de hecho, los femicidios han aumentado en las últimas semanas, una situación trágica, siniestra, que es urgente poder atender. Y tercera cuestión vinculada con el aislamiento social propiamente dicho, tiene que ver también con los cuidados. ¿Qué sucede con los y las jóvenes, sobre todo jóvenes mujeres, que estaban cuidando, que estaban haciendo este trabajo social no remunerado y no reconocido de los cuidados a ancianos, enfermos o niños? ¿Qué sucede ahora con el aislamiento social, cuando aparte de esos cuidados, con lo que implica también, por ejemplo, hoy cuidar a ancianos como grupo de riesgo ante coronavirus, ante estos cuidados también son recargadas con otras tareas domésticas u otras tareas hogareñas? Por lo tanto, hay una situación también que hay que tener en cuenta en esta economía de los cuidados, que muchas veces es ejercida por jóvenes y, en este caso, por mujeres jóvenes muchas veces. Por lo tanto, la situación de la pandemia, el aislamiento social, la cuarentena y sobre todo las políticas públicas implementadas para hacer frente a esta coyuntura, tienen que tener en cuenta estas desigualdades multidimensionales y, en especial, las desigualdades generacionales, no solamente para poder contrarrestarlas y poder afrontarlas, poder mitigarlas en la actualidad, sino también para poder pensar con qué situación, con qué
digamos, con qué situación social vamos a salir digamos, el aislamiento y vamos a poder pensar la pandemia y la pospandemia. Muchas gracias.